terapia contra el VIH, SIDA, HIV, retrovirus de RNA. Tengo algunos valores de Statista, una página muy buena para estadística de enfermedades, contagios, etcétera, que nos muestran 2 décadas de lucha contra el SIDA. Esto no está actualizado, sino que está hasta el año 2020, así que aquí faltan algunos años. Y lo que llama la atención es que ha ido aumentando a nivel mundial la cantidad de personas que viven con VIH. Información que sin duda alguna es lamentable. Ahora, va de la mano eso también con el acceso a la terapia antirretroviral. El acceso ha ido incrementándose. Entonces pasamos de tener aproximadamente en el 2030 millones de personas a tener ahora casi 38 millones de personas. No tengo el valor actualizado al 2025 porque tampoco la información es gratuita en este sitio. No todo es gratis en este sitio, ¿ok? El HIV es un virus del grupo 6 según la clasificación de Baltimore, o sea, tiene RNA dentro de la cápside y la estructura viral. En cuanto a forma, es un virus redondo de membrana, por lo tanto se fusiona con la membrana de los linfocitos que infecta porque es un virus que infecta al sistema inmunológico. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida fruto del contagio principalmente por transmisión sexual. También se puede transmitir por ejemplo, contagio a través de la compartición de jeringas infectadas en personas drogadictas. No existe cura farmacológica a la fecha y ya vamos a ver por qué es tan difícil conseguir una cura definitiva. La terapia antirretroviral existente debe ser tomada de por vida por el paciente y conlleva una serie de efectos adversos que merman la calidad de vida. Tomar medicamentos de por vida sabemos que no es bueno, menos aún cuando son medicamentos que en sí tienen grandes efectos adversos. Es común que los pacientes comiencen a sucumbir ante el cáncer y otras infecciones. Por ejemplo, infecciones del sistema respiratorio, por ejemplo, infecciones fúngicas, hasta incluso cerebrales. Algunas explicaciones de términos dice acá, si maximizamos para ver la estructura de este virus redondo que tiene RNA en el interior. Aquí está la cápside, la caja, donde viene todo, la caja de Pandora, como se le dice. Las enzimas vienen ahí dentro, viene también el ARN viral dentro de la estructura y en la superficie hay varias glucoproteínas que son puntos de anclaje a los receptores CC4 que contienen los linfocitos. Y la envoltura es una membrana. El ARN, es el material genético, no es ADN, es ARN, cápside viral, núcleo en forma de vara que contiene el ARN del virus. Envoltura, superficie externa del virus, enzimas del VIH, las proteínas que realizan varias funciones del ciclo de vida del virus, y glucoproteínas del VIH son espículas, estas que sobresalen de proteínas incorporadas en la envoltura. Algunos registros de Chile, acá está, algunos valores que fueron publicados por el Instituto de Salud Pública. Se han incrementado también los casos, pues esto sigue la tendencia mundial, pasamos de tener 2010 cerca de 3.000 a casi 6.000, o sea, ¿qué está pasando? Porque eso implica que la cantidad de casos en menos de una década se han casi duplicado. Y en un año, de un año para otro, por ejemplo, 2017 al 2018, boom, se pegó un salto de un 20% de incremento. Y sigue hacia allá la tendencia, porque Chile, según los datos que hay, ONU-SIDA se llama la organización que cuantifica todo esto, dice, está entre los 10 países del mundo que registran mayor aumento del VIH. Obviamente esa es una información que no se menciona mucho. Ya ese tipo de informaciones, por razones turísticas y de otro tipo de cosas, muchas veces no las mencionan. Pero si ustedes buscan, se sorprenden con este tipo de estadísticas. El ciclo de vida acá está, ¿ok? Y los targets que podemos atacar. Entonces tenemos que... los linfocitos, ya los linfocitos son los encargados de mantener la inmunidad humoral. Por ejemplo, tenemos que un antígeno es reconocido por una célula que reconoce antígenos y le presenta esos antígenos o restos de antígenos a los linfocitos T ayudadores. Y esos linfocitos se multiplican, se dividen a su vez en otras células que luego avisan, por así decirlo, a las células B para que produzcan anticuerpos. Y estos anticuerpos son proteínas que luego son capaces de atacar a este antígeno. Y el antígeno, ¿no es cierto?, sería, por ejemplo, la cubierta del virus. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si el target del virus es, por ejemplo, este linfocito? Entonces viene a echar abajo toda la respuesta humoral del sistema inmunológico. Bueno, estos linfocitos también sabemos que dan origen a lo que se llama la inmunidad celular.
porque al final del ciclo se pueden activar unos linfocitos llamados linfocitos T asesinos, ¿ok? Y también macrófagos que se comen a los virus y a las células infectadas. Los linfocitos T CD4, que tienen receptores llamados así, son el principal blanco del VIH. La destrucción lenta y gradual de estas células lleva a una pérdida de la inmunidad humoral y celular del cuerpo. Curiosamente, el virus consigue que los linfocitos T mueran a una tasa no muy rápida, lo que empeora la respuesta inmunitaria, como que va pasando desapercibido al principio por mucho tiempo. Bueno, y aquí viene el virus. Entonces el virus lo que hace es anclarse a los linfocitos T de la siguiente forma, mediante sus proteínas de superficie. El enlace, también llamado fijación, se enlaza a la superficie porque el linfocito T expresa unas proteínas llamadas CD4 y el virus justo tiene ahí proteínas en la membrana que calzan con eso y se ancla, ¿ok? De manera perfecta a, esa proteína que se llama CCR5, CD4 es el nombre del linfocito, perdón. Entonces esta proteína, voy a escribir mejor acá para que quede el registro, ¿okay? CCR5. Entonces se expresa esta proteína y la pregunta es, ¿podríamos impedir esto? Sí, ¿creando qué cosa? Creando antagonistas de CCR5, creando una molécula que se une en lugar del virus ahí para que el virus justo no tenga ese lugar de anclaje y posterior internalización. Ahora, la fusión, la envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se fusionan. ¿Se fusiona quién? El virus con la membrana, se unen, se fusionan, se funden, lo que permite que el VIH, su cápside, su cajita con regalos, ¿no es cierto?, entre dentro de la célula. Entonces, ¿podríamos impedir este proceso? Sí, con alguna molécula que impida la fusión del virus con la membrana. Inhibidores de la fusión se llaman. Bueno, una vez que ya entró, ahí la situación cambia. Ahora entra la caja para adentro, la membrana se fusiona y la caja se libera en el interior y se liberan varias cosas. Se libera el ARN viral, se libera una enzima llamada la transcriptasa inversa viral, que da origen luego al ADN viral. Se liberan enzimas llamadas integrasas que permiten que el ADN viral se una al ADN celular. Entonces, ¿qué tenía el virus adentro? ARN. Pero gracias a una enzima que viene también dentro de la caja llamada transcriptasa inversa, el ARN, utilizando los nucleótidos de la célula, el ARN se transforma en ADN. O sea, por copiar la hebra, ¿no es cierto? La hebra complementaria. Luego hay otra enzima que toma este ADN y lo integrasa, ¿dónde? Dentro del ADN del linfocito. Entonces altera el material genético del linfocito y por lo tanto cuando el material genético comienza a ser leído, comienza a ser duplicado, cuando se comienza a crear ARN mensajero a partir de esto, ¿qué va a ocurrir? Se va a crear ARN mensajero de ese ADN del virus que está integrado. Entonces es un proceso completamente maquiavélico, por así decirlo, en que eso queda pegado ahí en el ADN y comienza a ser leído una y otra vez para sintetizar mucho ARN mensajero y muchas proteínas virales. O sea, el virus empieza a multiplicar porque aquí está toda la información genética del virus. Entonces, un posible target dice acá transcripción inversa. Dentro del linfocito CD4, el VIH libera y usa la transcriptasa inversa, una enzima del virus, para convertir el ARN del VIH en su material genético en ADN del VIH. La conversión de ARN a ADN le permite al virus entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN humano, el material genético del linfocito. Entonces lo que podemos hacer es crear inhibidores de la transcriptasa inversa. Una estrategia es inhibidores, como dice acá, no nucleosídicos, que no tienen estructura de nucleócido, o bien inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a los nucleócidos, que los vamos a mostrar más adelante. Bueno, aquí hay otros procesos luego que también podrían ser inhibidos. ¿Qué pasa cuando el ARN mensajero da origen, esto se copia y se da origen a proteínas? ¿Qué pasa cuando el material genético se duplica y este fragmento de ADN también se duplica y comienza a ser leído y da origen a un fragmento de ARN? Todas esas proteínas y ARN viral multiplicado a partir de este ADN exógeno, extraño, viral, comienzan a ser empaquetados en un virus. O sea, comienza el proceso de ensamblaje. Dice, el ARN del virus y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito CD4 salen a la superficie de la célula y se ensamblan
en un VIH inmaduro, o sea, no infeccioso. Este es un virus que está recién en proceso de infección, ¿ok? De poder ser infectivo, perdón, quiero decir. Y finalmente, ¿no es cierto?, el virus es expresado hacia afuera, lo que se llama la gemación, sale completamente hacia afuera y es liberado. Dice, el virus inmaduro recién formado, no infeccioso, se impulsa hacia el exterior de la célula CD4 huésped. El nuevo VIH libera proteasa, una enzima del VIH. La proteasa descompone las largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando un virus maduro o infeccioso. Podemos utilizar lo que se llama entonces inhibidores de proteasa, o sea, inhibidores de la enzima proteasa, que es la encargada de crear las proteínas virales finales, que son más cortas que las iniciales. Sería una terapia complementaria. Podemos complementar inhibidores de proteasa con inhibidores de transcriptasa inversa, que es la estrategia más empleada hoy día. Entonces, algunas consideraciones preliminares. Este virus fue descubierto en el año 1983 por el famoso virólogo Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, un francés. Del 83 hasta al 87, 4 años en que no había terapia farmacológica, pero las farmacéuticas se pusieron a trabajar, a investigar, hasta que dieron con algunas moléculas, específicamente inhibidores de la transcriptasa reversa. Hoy día, la terapia actual combinada es inhibidores de transcriptasa reversa más inhibidores de proteasa, como dice acá, de forma convergente o divergente, ya vamos a explicar, y que al mismo tiempo tengan compatibilidad en cuanto a efectos tóxicos. Todas estas terapias son súper tóxicas y por lo general producen, entre otros efectos, daño hepático, ¿okay? Producen también daño cerebral. Y de hecho se requiere que los fármacos lleguen al cerebro porque se ha visto que el virus tiene la capacidad de hospedarse en el sistema nervioso central esperando una nueva oportunidad para resurgir cuando los niveles de virus han sido combatidos. Muchas veces no se detecta ya casi en plasma, pero el virus está hospedado en el cerebro y simplemente el paciente se inmunodeprime un poco más y vuelven a aumentar las cargas virales plasmáticas. Así que el virus nunca desaparece del cuerpo de la persona infectada. La dificultad para encontrar una cura definitiva, ya sea farmacológica o mediante vacuna, es la elevada tasa de mutaciones del virus. Miren, sobre los efectos tóxicos cerebrales no tengo muy claro si la demencia que experimentan los pacientes enfermos con VIH, que es un efecto a largo y mediano plazo, muchos terminan con demencia, no estoy seguro si es por el virus que altera algo en el cerebro o si son los mismos fármacos que al llegar al cerebro generan algún tipo de daño. Y respecto a por qué es tan difícil erradicar este virus, por lo siguiente, dice acá, se cuantificó, este es un artículo publicado en el año 2015, dice, se cuantificó la tasa de mutación espontánea en todo el genoma del VIH, revelando una tasa de mutación de 4 por diala menos 3 por base por célula, o sea, se refiere a base nitrogenada, mutada, que es la tasa de mutación más alta reportada para cualquier entidad biológica. Es la entidad biológica que más muta. Entonces, si tiene una tasa de mutación tan alta, quiere decir eso que sus transcriptasas, sus proteasas, nunca van a ser iguales. Siempre van a tener alguna pequeña variación. Y dado que van a tener una pequeña variación, no vamos a poder inhibir esas enzimas apropiadamente siempre, porque van mutando, cambian con el tiempo. Y por lo tanto la molécula que resultaba ser efectiva en el principio, muchas veces al final hay que cambiarla por otra que vuelva a ser efectiva. Acá tenemos la terapia HAART o terapia antirretroviral altamente activa. Bueno, tenemos inhibidores de la proteasa, la que termina de producir las proteínas virales maduras. Eso es la proteasa. A ver, aquí hay varios. Todos estos son muy relevantes. Podemos destacar algunos que sean dentro de los más relevantes. Tenemos, por ejemplo, el primero, el saquinavir y el indinavir están entre los más reconocidos. Esos VIRs son inhibidores de la proteasa. O sea, no bloquean que el virus se reproduzca. Lo que bloquean es que el virus genere proteínas maduras funcionales al final del proceso. Por otra parte, tenemos, ahí dice, inhibidores de transcriptasa, de fusión y de integrasa. Bueno,
Inhibidores de fusión, ¿qué es lo que hacían? Dificultaban la fusión de la membrana del virus con la membrana del linfocito. Y los inhibidores de integrasa, ¿qué es lo que hacen? Se mencionan acá solamente los dos derivados que hay hasta el momento. Los inhibidores de integrasa lo que harían sería impedir que el material genético del virus, el ADN viral ya formado, se integre al ADN humano dentro de la célula linfocítica. Y aquí en el centro está el arsenal principal del cual disponemos, los inhibidores de la transcriptasa reversa, o sea, la enzima que a partir de ARN viral sintetizaba ADN viral. Y hay de dos tipos. Primer tipo, nucleosídicos. Tenemos una lista acá de varios que se pueden seleccionar, donde podríamos destacar, por ejemplo, la acidobudina dentro de los más conocidos. Y por otra parte, los no nucleosídicos. Tenemos estos dentro de los más reconocidos, efavirenz, nevirapina y delavirdina. Los nucleosídicos van a tener forma de nucleósido. Los no nucleosídicos tienen formas muy variadas, pero con cierto farmacóforo geométrico común. Vamos primero a los inhibidores de transcriptasa reversa nucleosídicos. Ejemplo, dos, didanosina. El primero. Ustedes dirán, esto se parece a la ciclovir. Sí, pero no es exactamente igual. Ya, pero la estructura general es un pseudocarbohidrato, no tiene hidroxilo ni en 2 ni en 3, ¿ok? Tiene acá 1H en posición 5', una base nitrogenada, pero no es igual a la base nitrogenada humana, es una inosina, dice ahí, o sea, este es diferente a lo que hay en una célula humana. La didanosina, cuando ingresa a la célula infectada, se bioconvierte, entonces se transforma, pasa de ser un carbonilo a un amino con el sistema purino completamente aromatizado. Y se trifosforila, o sea, está listo para integrarse al ADN en formación, al ADN viral. Por lo tanto, es un profármaco. Ya, entonces, y cuando se integra, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Bloquea el proceso, es un ladrillo falso. Queda pegado al ADN en formación, pero luego, como no es natural, impide que se siga concatenando. ¿Por qué? No tiene nada en la posición 3'. No hay un hidroxilo que permita que esto siga creciendo, que la cadena siga creciendo. ¿Se entiende la idea? Entonces, va a poder conectarse por 5', no va a poder conectarse por 3'. Se va a quedar enlazado por un lado y va a bloquear el crecimiento por el otro lado. Segundo ejemplo, la famosa acetateocidobudina, ya muy parecido a la anterior, pero es una base pirimidínica en vez de una base púrica. Profármaco, claro que sí, porque resulta que este tampoco está fosforilado. Ninguno se administra fosforilado. Se fosforila dentro de la célula. Entonces no está fosforilado. En la posición 5' se va a tener que fosforilar. Y cuando se fosforile, se va a integrar al ADN. Y cuando se integra al ADN viral, ¿puede seguir creciendo la cadena? No, porque en 3' no hay hidroxilo. Hay un grupo ácido, ¿ok? Este N3. Eso, N3 menos, ¿ok? No es un hidroxilo, no es lo mismo. La cadena no va a poder crecer. Y último ejemplo, la amibudina o tricitabina, cuando R igual flúor acá en esta posición, ¿ok? ¿Se parece a los anteriores? Sí, pero en la posición donde estoy marcando con el azufre, ahí dice grupo terminante, o sea, no hay hidroxilo, ni acá, que puedan continuar el proceso, por lo tanto el proceso no puede continuar. Si no hay un hidroxilo no se puede seguir concatenando. Dice, 1, necesitan fosforilarse para ser activos. 2, didanosina por conversión enzimática se transforma en el derivado activo. Ya lo explicamos. 3, el estudio del sitio activo de la transcriptasa reversa llevó al desarrollo de la amibudina y emtracitabina. Bien, ya vamos a ver cómo es la interacción. Miren. Pues acá tenemos otra vez los derivados. Acá está la amibudina, emtricitabina, acidobudina. Ahí está el grupo N3 que veíamos recién. N, N+, N-, carga neta 0. Cuidado acá, miren, esto, ojo. A ver,
acá en la acidobudina, por favor, eso no es un menos, ¿ya? Cuidado, esto no es un anión a pH fisiológico ni nada de eso, ¿ok? Eso no era un menos, era N3 y esto era como grupos que terminan la cadena o que impiden que crezca el ADN. Ya, así que por favor considerar ahí que eso no era un menos. Acá lo podemos comprobar, ahí está el grupo N3, es N, conectado a un N+, conectado a un N-, entonces la carga neta de todo esto en la acidobudina es 0. Bien. Después, en la parte de abajo se muestran dos más, abacavir o ABC, tenofovir o TFB. ¿En qué se parecen a los de arriba? En que otra vez tenemos el pseudocarbohidrato. Vamos para acá. Ahí está, el pseudocarbohidrato, lo ven, pero no tiene oxígeno en la estructura, no tiene nada en 2 ni en 3'. Está alquilado, más lipofílico. Te dirán, ¿para qué darse la molestia de hacer todas estas variaciones? Que el virus muta y por eso se están siempre tratando de crear nuevas moléculas. Y acá tenofovir, ¿okay? Entonces tenemos que, pero no está el carbohidrato. Sí, pero hay algo parecido. Recuerden que imaginariamente nosotros aquí podemos ver de que es como si ahí, ¿no es cierto?, faltara ese pedazo que da origen a la parte carbohidrato. Entonces, se parece, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Bueno, no es igual porque, por ejemplo, en primer lugar, no está ciclado. Y en segundo lugar, tenemos que ya viene acá con un grupo fosfato, pero este grupo no está directamente conectado al oxígeno. Entonces no se rompe. Ojo acá en el tenofovir. Voy a maximizar esto. Ojo, que no se rompe. ¿Qué cosa? Este grupo acá no se puede cortar, hidrolizar. ¿Por qué? Porque no está directamente unido al oxígeno. Es CH2, oxígeno. El fósforo está unido a un carbono. Así que no es una estructura lábil a pH fisiológico. Ya, cuidado con eso. No se va a cortar. Bueno, ¿qué va a pasar? Aquí tengo una imagen ilustrativa. Esto es muy parecido a lo que ocurría en el caso de la ciclovir. Dice RNA viral. ¿Ok? Este es el RNA del virus. Pero el virus tiene que sintetizar ADN para que el ADN se pueda unir al ADN humano. Entonces, aquí está la famosa enzima transcriptasa reversa representada por este esquema. Entonces, esta es la enzima que comienza a leer el ARN y a partir de la lectura del ARN va sintetizando ADN viral que después por acción de la otra enzima, la integrasa, se une al ADN humano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando la enzima toma nucleótidos, los va pegando y se va formando la cadenita? Pero ¿qué pasa si toma un nucleótido falso? Acá está, entonces un nucleósido inhibidor lo va a unir, pero dado que no tienen hidroxilo en la posición 3, la cadena se detiene y no se sigue multiplicando. Entonces se ve todo muy simple, muy parecido al caso de la ciclovir. El problema es que la enzima va a mutar porque el virus se reproduce rápido al principio, de manera lenta, no mata mucho las células, entonces el virus se reproduce y genera al tiro hijos mutantes. Entonces, fármaco que al principio resultaba bien, va a ir destruyendo virus que van muriendo de esta manera, pero van sobreviviendo virus mutantes que a su vez generan otros mutantes y a su vez otros mutantes, y ese es el problema, que a largo plazo muchos pacientes parten con una terapia y al final terminan con otra porque van generando enzimas mutantes que van siendo detectadas en el plasma y hay que ir ajustando la terapia retroviral. Químicamente lo que está ocurriendo es esto, entonces tenemos que ingresa la acidobudina o AZT, entonces acá tenemos, ¿por qué es AT? Porque en realidad esto es una timina, como pueden ver, conectado a una pseudo 2-desoxirribosa. Entonces lo primero que ocurre es que se fosforila una vez, monofosfato, todavía no puede ingresar al material genético. Se fosforila 2 veces, 2 fosfatos, 3 veces, 3 fosfatos. ¿Es la misma enzima que lo fosforila? No, son 3 enzimas distintas. Ya, ahora como trifosfato es el falso nucleótido. Como trifosfato entonces tenemos el falso nucleótido. Y ahora sí, una vez que está trifosforilado, puede ser conectado covalentemente, o sea, esta posición, que es la posición 5', ese oxígeno se va a conectar covalentemente a cuál otro punto, digámoslo así, ¿no es cierto?, formalmente hablando del carbohidrato del ADN, de la 2-desoxirribosa en formación.
este punto se va a conectar al punto 3' de otro carbohidrato preexistente, acá. Entonces, si maximizamos esto, ¿ya? Ahí tenemos 1', después 2', acá 3'. ¿Ven? Ahí se va a conectar. A la posición 3' se va a conectar, justo pierde los fosfatos, se conecta, un fosfato sirve de linker, pero ahora este ya no tiene en la posición 2', en la posición 3', perdón, quise decir, ya no tiene más hidroxilo y por lo tanto el proceso no puede continuar. Perdón, y ahí se saltó esto. Volvimos al osito parasitado. ¿Dónde estamos acá con lo? Se me perdió el apunte de antivirales. ¿Estaba al lado? Ah, de veras, gracias. Entonces ahí está. Entonces lo ven. Este mismo es en color rojo, es esto de acá arriba, como de manera esquemática sencilla. Se viene viajando. La transcriptasa reversa lo toma, lo conecta ¿a qué cosa? Al ADN en formación, ojo. La transcriptasa reversa lee RNA y crea, a partir de este RNA, por complementariedad de bases nitrogenadas, crea DNA viral. Entonces, cuidado en la prueba cuando pregunte ya qué es lo que se está inhibiendo acá. No se está inhibiendo el DNA humano, se está inhibiendo el crecimiento del DNA viral. Y cuando se conecta ahí, ya no puede crecer más la hebra. Es una inhibición finalmente del crecimiento del DNA por unión covalente al DNA. ¿Ok? ¿Y cómo se ve eso ahora en más detalle? Por ejemplo, acá con otro derivado. Acá tenemos con un derivado azufrado. Por un lado y por el otro. Entonces, acá está unido este inhibidor. Miren, voy a maximizar. Dice, proceso de terminación de cadena o proceso de bloqueo de cadena debido a la ausencia del hidroxilo 3', lo que venimos diciendo todo el rato. La enzima lo unió cuando ya estaba trifosforilado, tiene que estar trifosforilado, lo une a la posición 3' de la base nitrogenada que ya estaba ahí, y ahora este no puede seguir uniéndose porque no tiene más hidroxilo. Entonces, aunque venga otro acá, no lo puede unir. Visto acá en la hebra complementaria, o sea, visto para arriba el crecimiento, tenemos que estar unido y no puede unirse porque no tiene hidroxilo en la posición 3'. Esos son los inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa de VIH. Entonces esa es la estrategia, tienen que parecer nucleósidos. Ahora vamos a ver el segundo grupo. Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa de VIH. Recapitulando, los inhibidores nucleosídicos son profármacos, se deben fosforilar y se unen covalentemente al ADN viral. En cambio ahora, los inhibidores no nucleosídicos no son nucleósidos, valga la redundancia, no se necesitan fosforilar, no son profármacos, tienen estructuras muy diferentes a un nucleósido e inhiben a la enzima de manera directa, pero no covalente. Entonces se produce una inhibición enzimática de la transcriptasa reversa, pero no covalente. Ya habiendo dicho eso, que quedó en el registro audiovisual, tenemos aquí las estructuras de los más reconocidos, nevirapina, delaverdina, efavirenz, y muchos de los esfuerzos modernos en la síntesis de nuevos de estos fármacos está en crear este tipo de estructuras hoy día, y de crear inhibidores no nucleosídicos. ¿Por qué? Porque se espera que tengan menos efectos adversos. Se busca que tengan menos efectos adversos porque ya no se parecen tanto a un nucleótido. Ustedes saben que en todas las células humanas hay nucleótidos. Eso va a generar efectos adversos. Pero estos ya no tienen cara de nucleótidos. Segundo, se puede jugar bastante con la lipofilia. Recuerden, queremos que estos lleguen al cerebro, porque el virus se aloja en el cerebro, se oculta en el cerebro. Entonces queremos que lleguen al cerebro. Y como son más versátiles en forma, podemos alcanzar el rango picomolar. Entonces este es de los únicos fármacos en que se necesita que sean picomolar, o sea, 10
elevado a menos ¿cuánto sería? Porque nanomolar es 10 elevado a menos 9 molar. Micromolar es 10 elevado a menos 6. Pero fármaco micromolar no sería fármaco, ¿ya? Picomolar es 10 elevado a menos 12 molar. O sea, se necesita que sean súper potentes. Usted dirá, ¿y por qué la demanda es tan alta? Para que no produzcan tanto efecto adverso. Que sean lo más selectivos posible, dado que va a estar siendo tomado por la persona infectada de por vida. Bueno, estructuralmente, ¿qué tenemos acá? En el caso de la nevirapina, veamos la molécula. Un compuesto tricíclico neutro a pH fisiológico sin grupos ionizables que establece interacciones hidrofóbicas con leucinas y valinas de la enzima y también interacciones de pi stacking con tirosina. Entonces, ¿tiene sentido que tengan anillos aromáticos? Sí. ¿Tiene sentido que no sean iónicos? Sí, porque está rodeado de residuos hidrofóbicos. Ya voy a hablar más en detalle de la estructura en general. Segundo, de la virdina. ¿Qué tiene en común con nevirapina? Que los dos no son planos, los dos adoptan la conformación de mariposa, que es una conformación tipo B. Este sistema tricíclico es tipo B, ¿ok? La de la virdina es más grande, pero también es tipo B, ya una conformación que llamamos la conformación de mariposa, donde esto se abre y no es plano. ¿Está cerca de residuos importantes también? Por supuesto. Está cerca de las tirosinas que ya mencionábamos, pero además, como es más grande y tiene más grupos funcionales, establece interacciones con lisinas. Por ejemplo, lisina 103, una doble interacción con prolinas, interacciones hidrofóbicas. Y si establece interacciones con lisina, ¿qué carga tiene lisina pH 7? Lisina es positivo, ¿no es cierto? La interacción con lisina es, las lisinas son positivas, ¿ya? Pero ahí vamos a ver con cuál lisina está interactuando, porque el protón no puede interactuar con algo positivo, sino con un carbonilo de lisina. Efavirenz. Pero profesor, usted dijo que tenían que tener una conformación tipo mariposa. Sí, pero es que esto no es plano, porque el anillo B, o el anillo, ¿no es cierto?, de la derecha, es un anillo de tipo carbamato cíclico con un carbono sp3, con todo un alquino y un ciclopropil que también está en una disposición abierta respecto al anillo A. Entonces, todo este sistema no es plano. Aquí hay un carbono sp3. Ojo que ese carbono es quiral. ¿Ya? Entonces, otra vez tenemos una molécula lipofílica, tiene un átomo de cloro, tiene un trifluorometil, que también son relevantes para la afinidad. He ahí entonces tres de los más relevantes, de los más importantes. Luego, en la parte de acá abajo, se mencionan estructuras un poco más nuevas que también no son planas, también se doblan en el espacio en forma de B, como lo son etravirina y rilpiravina, que son derivados de tipo amino pirimidina. Entonces acá en el centro ustedes pueden ver que tengo amino pirimidina, o acá también, ¿no es cierto? Amino pirimidina. Bueno, acá amino pirimidina, amino pirimidinas. Entonces estas son de la familia de las amino pirimidinas. ¿Ya? Pero hay lisinas, no conviene que sean positivos. Ciertamente, y de hecho si ustedes ven la estructura, ninguno de estos dos es positivo. Ninguno de los 5 que hemos mostrado es positivo. Ninguno de ellos tiene carga positiva a pH fisiológico, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso, porque yo sé que tiende a engañar, uno dice, pero tienen hartos nitrógenos, pero no son protonables, estos son pirimidinas no protonables en resonancia. La anilina está en resonancia dentro del anillo. Pero la piperacina, no, cuidado, la piperacina de la virdina está en resonancia con el carbonilo, este está en resonancia con el anillo, ese también está en resonancia, no son básicos. El indol, profesor, tampoco, el indol es aromático, eso no está protonado, ¿ok? No conviene que tengan carga, son neutros a pH 7. Y no tienen que ser planos. Por eso es que tengo esta imagen acá sobre la famosa conformación de mariposa. Entonces acá está la nevirapina vista desde arriba y uno ve 3 ciclos. Acá está la amida, entonces ahí tenemos la función amida para que se vayan orientando. Eso de ahí sería la amida. Ya el ciclo propil está acá arriba. Y los dos anillos eran
aromáticos, aromático y aromático. Y el del centro no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que esto está medio quebrado. Al verlo así de lado, ahí se ve perfectamente bien la conformación que adopta. Vista frontal, el sistema no es plano. Este en particular tiene un ángulo más o menos de 120 grados. Eso se refiere a este ángulo, ¿ya? 120 grados. ¿Tiene que ser justo 120? No, hay un cierto rango, obviamente, pero ese en particular adopta esa conformación de puntos que no pueden ser planos. Contra más cercano a ese valor, mejor. Ya si se cierra mucho, tampoco es bueno. O sea, algo así en 90 grados, no existen. Ya no sería eficaz. ¿Cuántos de estos existen actualmente, de estos inhibidores no nucleosídicos? Yo diría que existen miles, porque les dije que los mayores esfuerzos están ahí. Existen miles y aquí tengo solo una muestra de los muchos que existen. Y como las estructuras son tan variadas, ustedes van a decir, pero ¿y qué tienen en común? ¿Cómo vamos a estudiar todo eso? No se les va a pedir que se sepan todo eso de memoria, pero sí que sean capaces de identificar algunos patrones comunes dentro de esta gran masa de moléculas que de ahí podríamos ir tomando algunas como ejemplo. Miren, aquí se destacan algunos elementos comunes de algunas de estas familias. Ejemplo, vamos para acá. No pueden estar positivos, ¿ok? Ya no pueden estar positivos, pero sí pueden haber ciertos grupos polares dentro de la estructura que hagan puente de hidrógeno, como por ejemplo una función tio-urea, que se repite, el patrón, se fijan, nitrógeno, carbono, nitrógeno, azufre. Acá, nitrógeno, carbono, nitrógeno, azufre, se repite. Tiene que haber anillos aromáticos para que hagan interacciones hidrofóbicas y de pi stacking. Vamos ahora a los que están aquí abajo. ¿Qué patrón se repite? Se repite también en muchos derivados la famosa función lactama. ¿Qué era una lactama? Una amida cíclica. Bueno, por ejemplo, ahí está marcado, ¿ya? Eso es una lactama, amida cíclica. El de al lado no es exactamente, porque hay un azufre, una tio lactama, separada de otro átomo polar. Aquí también está escondida dentro de la estructura. Ahí también está, se fijan, entonces acá está abierta, no es lactama. ¿Qué es lo que es acá? Amida abierta, ¿ok? Entonces hay amidas, sean lactamas o abiertas, dentro de la estructura. Veamos los derivados ahora de la derecha. Pero estos tienen 3 ciclos, sí, los 3 son aromáticos. ¿Cómo estarán en el espacio estos? No son planos. O sea, cada uno de ellos por sí solo sí es plano, pero la conformación que van a adoptar, perdón, es la conformación de mariposa que explicábamos recién, ¿ya? Esto va a estar en conformación de mariposa. Todos estos derivados van a estar abiertos en el espacio, ¿ok? Esto no va a estar plano en la cavidad. Bueno, ahí se destaca en el último caso la función sulfonamida. Entonces, ¿cómo sistematizamos todo eso? Está lo importante. Por lo menos un anillo aromático capaz de establecer pi stacking. Sí, por lo menos uno. Segundo, ya voy a ver lo que está ahí abajo. Un grupo funcional amida o tioamida, o sea, un grupo polar amida o tioamida, capaz de realizar puentes de hidrógeno. O sea, ¿qué es lo que estamos destacando ahí? La presencia de CO, NH. Tiene que haber algo de este estilo dentro de la estructura. Tercero, uno o más fragmentos hidrocarbonados capaces de participar en interacciones hidrofóbicas. Ya vimos que estamos rodeados de valinas, leucinas, tirosinas. Y cuarto, no ser planos, o sea, adoptar una conformación de tipo mariposa. He aquí todos los requisitos estructurales y la verdad es que es muy difícil cumplirlos a la perfección, es muy difícil llegar a ese rango de inhibición picomolar. Estructura de nivirapina, estructura de tivo se llama este derivado, que de nuevo no es plano esto acá porque esto se va a quebrar en el espacio porque este anillo de acá no es aromático. Lo mismo acá, hay un centro quiral. Entonces se describen, por ejemplo, la función polar que tiene que haber idealmente, anillos aromáticos a 5 angstrom de distancia, un ángulo, porque no puede ser plano cercano, de 108 a 115, lo que veíamos con nevirapina, que era más o menos 120, ¿lo ven? Entonces, cierto ángulo abierto, con formación extendida de tipo mariposa.
Bueno, aquí se describe, otra vez se refuerza esto del farmacóforo, nuevamente ya que la estructura no puede ser plana, que tienen que haber 1 o 2 anillos aromáticos, por lo menos uno, ya otro anillo lipofílico, tiene que haber un sitio hidrofílico, la función polar que veíamos recién, por ejemplo una amida capaz de hacer puente de hidrógeno, y nada de esto, o los anillos que hay, no pueden ser coplanares, tienen que ser estructuras 100% en forma de B. Entonces usted no podría tener, por ejemplo, esto. A ver, una pregunta de aplicación. Si, por ejemplo, se presentara una molécula así. Ya, ¿qué problema tiene eso? Cuando estudiábamos antibióticos, ¿se acuerdan las quinolonas? Esto es muy parecido. ¿Cómo era esto? Coplanar. Son puros carbonos de sp2 en este lado de acá. Y si le añadimos otro anillo más, para que se parezca un poco más a lo que estamos viendo recién, no importa. Esto sigue siendo plano, aromático. Esto también es una sucesión de carbonos de sp2. Entonces eso no serviría. Lo que sería coplanar, ya para que lo tengan en cuenta en la prueba. Ser capaces de diferenciar un sistema plano de un sistema angular. Bueno, tabla 2 finalmente dice las interacciones claves involucradas en la unión de los inhibidores de transcriptasa reversa de HIV y la definición de algunos puntos farmacofóricos. A ver, partamos por lo que ya sabíamos. Por ejemplo, tiene que haber, vamos por aquí abajo, tiene que haber sitios hidrofóbicos, anillos aromáticos o alifáticos, enlaces dobles o triples, grupos CF3 o cadenas alifáticas, o sea, tienen que haber anillos y grupos hidrofóbicos. Tienen que haber aceptores de puente de hidrógeno. Ejemplo, grupos carbonilos o tiocarbonilos, ésteres, sulfonas, piridinas, átomos aceptores nitrógeno y de oxígeno en general. Debe haber por lo menos un dador de puente de hidrógeno, algún OH, algún SH o algún NH. Tipo de interacción. ¿Qué significaba esto de una letra? Muy bien, entonces ahí tienen los residuos y tienen que recordar ahí que K era lisina. Entonces, con lisina puedo hacer puentes de hidrógeno. Aceptores también. ¿Por qué? Porque la lisina también puede actuar como aceptor. Hidrofóbicas, con tirosinas, triptófanos, fenilalaninas, leucinas, valinas, tirosinas. Y acá tenemos una interacción de uno, por ejemplo, en una representación bidimensional. 9-clorotivo, ¿ok? ¿Qué tipo de interacción está ocurriendo acá? ¿Esto será un p-stacking en verde? Si hay 3 anillos aromáticos acá con este fragmento. No, porque, ¿no es cierto?, es un alqueno, no es un anillo. Dice acá región o dominio hidrofóbico, ya, pero esto no está haciendo una interacción de p-stacking, está haciendo interacciones hidrofóbicas. ¿Ok? ¿Y qué creen ustedes que va a ser el anillo también en las cercanías de esos residuos? Ese sí que podría ser un p-stacking, aunque no se está mostrando acá lo que hay para este lado. ¿Ya? Y finalmente, puente de hidrógeno. ¿Con qué? Con lisina. K era lisina. Se nombraba la lisina 101, la lisina 103. Pero ¿qué parte de la lisina es esa? ¿Es la cadena residual? No, es el backbone. El carbono alfa, de hecho, está ahí. Entonces tenemos una interacción, ahí está el carbono alfa. Puente de hidrógeno está actuando como aceptor y como dador hacia lisina. Por eso que se necesitaba una función polar. Este de acá arriba es otro derivado que cumple lo mismo. O sea, este derivado también hace esto. ¿Cómo? Este anillo de acá pregunta qué interacciones va a hacer con esta región. Hidrofóbica y más específicamente este sí. Con estos anillos, p-stacking. ¿No es cierto? Porque este es aromático, es un benceno. Entonces, este sí que hace p-stacking. Después, esta región de acá, en el caso del derivado aminopiridina, este es de la familia de las aminopiridinas, tenemos que esta zona justo acá tiene un dador y un aceptor. Coincide con esto. ¿Ok? NH, ¿no es cierto? Después, enlace nitrógeno. ¿Ok? El NH, enlace azufre. ¿Ok? Aceptor. Este va a actuar como aceptor. Está justo acá. Y un último anillo que es este, ¿no es cierto? Coincide acá. Y este va a ser también interacciones hidrofóbicas y eventualmente de p-stacking con los residuos que estén por aquí cerca que no se muestran en ese lado. ¿Ya? Entonces traten esta imagen dentro de todas las que están ahí, yo creo que es una de las más relevantes. ¿Ok?
que permite apreciar muy bien las interacciones. Así que para que lo tengan en consideración cuando estén repasando para la prueba. Una imagen 3D ahora, ya, yo sé que esta tal vez es más odiada por ustedes que la imagen plana. Ya, pero también es relevante, por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde está la interacción de puente de hidrógeno con la lisina? Veamos el primer derivado acá a la izquierda, que es un derivado de tipo aminopiridina. ¿Dónde está la interacción? La molécula fármaco está en color gris. ¿Dónde está la interacción con la lisina? El doble puente de hidrógeno. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿dónde la ven? Muy bien, aquí está. Exacto, ahí dice K-lisina. Aquí están las dos, la 101 y la 103. Pero vean cómo se formó acá. Ahí. Yo sé que tal vez está muy pálido eso, pero a ver, ya sí lo voy a destacar un poquito más. Ahí está el doble puente de hidrógeno. Entonces ahí estamos haciendo la interacción con el backbone. Estamos actuando acá como aceptor. Un NH va a venir para acá, los protones no se muestran. Y acá como dador, el NH del fármaco hacia el oxígeno carbonílico. Ok. ¿Qué estará haciendo, por ejemplo, este anillo de acá con la tirosina 318? Ya hidrofóbica pi stacking porque es aromático. Y acá también contacto hidrofóbico, pero también pi stacking. Y de hecho aquí hay varios. Miren, tengo este pi stacking, tengo aquí este otro eventualmente. Y si es que está muy lejos va a ser solo hidrofóbico. Y también tenemos un pi-T hacia arriba, hacia el triptófano 229 que se muestra ahí. Entonces ahora se entiende por qué esto no tiene que ser plano, tiene que tener cierta abertura para lograr ese tipo de interacciones con la enzima. Vamos al segundo ejercicio acá a la derecha. Este es de otra familia. Este es el 9. Este es el 9 clorotipo, parece. A ver. Ah, no. No. Este es más pequeño. Ya, pero es parecido. ¿Ok? Ya es más corto. Va a tener menos interacciones. Sí, pero igual va a tener interacciones relevantes. Como por ejemplo, ¿dónde está la interacción con la tirosina? Arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo. Ya, bien, sí, la tirosina dije, ya. Pregunta, ¿y qué tipo de interacción es? Porque este no es un anillo aromático, este es un ciclohexano. Solo hidrofóbico. Entonces, hidrofóbico e hidrofóbico. Hidrofóbico porque esto no es aromático. Interacción con lisina. Muy bien abajo. Entonces ahí tengo que estar actuando como aceptor, el otro oxígeno para allá. Entonces ahí tenemos el doble puente de hidrógeno con la lisina, con el backbone de lisina. Y esta cadenita, este tioéter, un tioéter es lipofílico, entonces contactos hidrofóbicos con esa tirosina 318. Entonces a pesar de que no hay pi stacking, pero hay el puente de hidrógeno. Entonces, si tuviéramos que rankear así como cuál es la más importante, la interacción doble puente de hidrógeno es la más relevante. Doble puente de hidrógeno es la de mayor relevancia. Doble puente de hidrógeno ¿con qué? Con alguna de las lisinas, con la lisina 101 o con la lisina 103. Después siguen en importancia todas las hidrofóbicas, incluyendo también el pi stacking que puede tener, cuando hay por lo menos un anillo aromático, ya que refuerza entonces el anclaje. Entonces dice acá, si hay tantas estructuras como mostrábamos recién, ¿dónde ha estado el problema para disponer de una mayor cantidad de fármacos? Uno, la gran flexibilidad del sitio de unión. Se generan cambios conformacionales cuando el ligando no nucleosídico se une a la cavidad, dificultando la predicción de la afinidad que el compuesto tendrá in vivo. O sea, la cavidad es flexible y por lo tanto es difícil de simular en las predicciones de diseño de fármacos. Algo que en una predicción se ve que va a dar bien, a la hora de testearlo no da bien porque la cavidad es como laxa. ¿Bien? Segundo, las mutaciones, es ahí tal vez la razón más trascendental, que otorgan resistencia, que se encuentran tanto en la cavidad como en los alrededores de la cavidad de unión. Y finalmente acá hay otras familias que se han estado explorando y nada más que aquí para ilustrar un concepto, no me interesan mucho estas moléculas en realidad, pero sí ilustrar esto, que este es un nuevo esfuerzo de crear nuevos fármacos con distintos Rs, dice acá, o sea, son derivados de indol y vean cómo tiene la función, o sea, a ver, si en la prueba pusiera una molécula como esta y yo le dijera, ¿cuál región de la molécula
creen ustedes que va a ser la interacción con la tirosina? ¿Cuál grupo funcional creen ustedes que dentro de la estructura va a ser el que va a hacer ese doble puente de hidrógeno con la lisina, perdón, con la lisina, quise decir, 101, 103? La amida, ya, muy bien. Entonces, si marcamos acá abajo, perfecto, ya, esa va a ser la región clave para el anclaje. El resto van a ser las hidrofóbicas o pi-stacking con estos anillos que están acá. Entonces ahí les dejo esa pregunta para que entiendan más o menos algunas preguntas que van a ver en esto. Segunda observación, ¿qué significa estos códigos que están acá? Porque dice que esto fue probado, por ejemplo, este compuesto fue probado, ¿no es cierto?, con estos distintos R que le pegan acá, en HIV-WT. Cuando uno ve WT, esa nomenclatura es propia en esta temática, significa Wild Type. O sea, el virus nativo, por así decirlo. Y los otros son mutantes. ¿Cómo es eso, esos códigos para mutantes? Significa que en vez de tener la lisina 103, mutó por una asparagina. En vez de tener la tirosina 181, mutó por tener una cisteína. En vez de tener la tirosina 188, mutó por tener una leucina. Eso significa. Son los mutantes. Y aquí podemos ver de que, por ejemplo, el que está en color rojo fue súper potente tanto en mutante, en el mutante 1, en el nativo, wild type, y en el mutante 1, en el mutante 2, pero no en el mutante 3, porque recuerden que contra más pequeño el valor, mejor. ¿Ok? El valor dice 50, este es un valor muy alto, entonces ahí ya no perdió efectividad. Entonces, fíjense, un aminoácido que mute y puede hacer que eso pierda actividad drásticamente. ¿Ya?